Hola, me llamo María y hoy voy a hablaros del capítulo 7 del libro de texto de un curso de milagros, cuya idea principal es la creación de Dios. Por favor, simplemente te voy a invitar a que estés en plena presencia, que te permitas aquietar tu mente, abrir tu corazón y estar dispuesto a ser tú mismo y a sanar. Pon foco en tu respiración y en el momento presente, realmente en el ser que eres, quién eres y de dónde vienes y cuál es tu función en este mundo. Una respiración profunda y comenzamos. La creación de Dios. El poder de crear y el paso final. El poder creador tanto de Dios como de sus creaciones es ilimitado, pero su relación no es recíproca. Tú sí te comunicas plenamente con Dios, al igual que Él lo hace contigo. Este es un proceso continuo en el que participas y debido a que participas, eres inspirado de crear igual que Dios. Mas en la creación tú no estás en una relación recíproca con Dios, porque Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Ya hemos afirmado que solo en este aspecto tu poder creador difiere del suyo. Incluso en este mundo hay un paralelismo con esto. Los padres engendran a sus hijos, pero los hijos no engendran a sus padres. Ellos, sin embargo, sí engendran sus propios hijos, tal como lo hacen sus padres. Si tú hubieras creado a Dios y Él te hubiera creado a ti, el reino no podría crecer por medio de su propio pensamiento creador. Por lo tanto, la creación estaría limitada y tú no serías co-creador con Dios. Tal como el pensamiento creador de Dios procede de Él hacia ti, así también tus pensamientos creadores proceden de ti hacia tus creaciones. Solo así puedes entenderse hacia afuera todo poder creador. Los logros de Dios no son tuyos, pero los tuyos son como los suyos. Él creó la filiación y tú la incrementas. Tú tienes el poder de acrecentar el reino, pero no de acrecentar al creador del reino. Reivindicas este poder cuando te mantienes totalmente alerta en favor del reino y de Dios y del reino. Aceptando que tienes este poder es como aprender a ser lo que eres. A tus creaciones les corresponde estar en ti, tal como te corresponde estar con Dios. Tú eres parte de Dios, del mismo modo que tus hijos son parte de sus hijos. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera, simplemente porque no puede ser contenido. Al ser ilimitado, no deja de extenderse. El amor crea constantemente, mas no en el tiempo. Las creaciones de Dios siempre han existido, porque Él siempre ha existido. Tus propias creaciones también han existido, siempre porque tú solo puedes crear como Dios crea. La eternidad es lo que te corresponde porque Él te creó eterno. El ego exige derechos recíprocos.
porque es competitivo en vez de amoroso. Siempre está dispuesto a hacer tratos, pero no puede entender que ser igual a otro significa que ningún trato es posible. Para obtener debes dar, no regatear. Repito, para obtener debes dar, no regatear. Regatear es poner límites a lo que das, y esa no es la voluntad de Dios. Compartir tu voluntad con Dios es crear como Él. Dios no limita sus dones de ninguna manera. Tú eres sus dones, y por eso tus dones deben ser como los suyos. Tus dones al Hijo y al reino son como los suyos para ti. Yo le di al reino únicamente amor, porque creí que eso era lo que yo era. Lo que tú crees ser determina a lo que das. Y si Dios te creó extendiéndose Él mismo para que tú existieras, solo puedes extender tu ser, tal como Él lo hizo. Solo la dicha aumenta eternamente, pues la dicha y la eternidad son inseparables. Dios se extiende hacia afuera, más allá de todo límite y más allá del tiempo, y tú, que eres co-creador con Él, extiendes su reino para siempre y más allá de todo límite. La eternidad es el sello indeleble de la creación. Los eternos gozan eternamente de dicha y de paz. Pensar como Dios es compartir su certeza de lo que eres realmente. Y crear como Él crea es compartir el perfecto amor que Él comparte contigo. A esto te guía el Espíritu Santo para que tu dicha sea completa, porque el reino de Dios es compleción. Hemos dicho que el paso final en el redespertar del conocimiento lo da Dios. Esto es verdad, pero es difícil de explicar con palabras, porque las palabras son símbolos, y lo que es verdad no necesita explicación. No obstante, el Espíritu Santo siempre tiene la tarea de traducir lo inútil en útil, lo que carece de significado en algo significativo, y lo temporal en intemporal, del miedo al amor. Él puede, por lo tanto, decirte algo acerca de este paso final, pero esto tú ya debes saberlo, porque por medio de ese paso es como conoces lo que tú eres. Ese paso es tu ser. Dios no da pasos porque sus logros no son graduales. Él no enseña porque sus creaciones son inmutables. Dios no hace nada al final porque Él creó al principio y para siempre. Debe entenderse que la expresión al principio aplicada a Él no es un concepto temporal. Él está al principio aquí, solo en el sentido de que está al principio en la Santísima Trinidad misma. Él es el creador principal, porque Él creó a sus co-creadores. Y debido a que Él lo hizo, el tiempo no es aplicable a Él, ni a lo que Él creó. El paso final que se ha dicho que Dios dará, por lo tanto, fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto por siempre y para siempre. Lo que es intemporal existe siempre, porque su existencia es eternamente inmutable, no cambia. Al incrementarse, porque fue creado en la eternidad para incrementarse. Si lo percibes como algo que no se incrementa, es porque no conoces lo que es realmente y tampoco conoces qué lo creó o quién es Él. Dios no te revela esto porque nunca estuvo oculto. Su luz nunca estuvo velada porque su voluntad es compartirla.
¿Cómo es posible que lo que se comparte plenamente pueda estar oculto y luego sea revelado? Repito, ¿cómo es posible que lo que se comparte plenamente, de manera consciente y sincera, pueda estar oculto y luego sea revelado? Que así sea. 2. La ley del reino. Sanar es la única manera de pensar en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios, y debido a la naturaleza de los elementos que comparten, puede haber entre ellos una transferencia. Cuando un hermano se percibe a sí mismo como enfermo, se está percibiendo a sí mismo incompleto y por lo tanto necesitado. Si tú también lo ves de esta manera, lo estás viendo como si estuviera ausente del reino o separado de él. Y esto hace que el reino mismo quede oculto para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí lo es. Si ocultas el reino, estás percibiendo lo que no es de Dios. Sanar es corregir la percepción en tu hermano y en ti mismo, compartiendo con él al Espíritu Santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y restaura su plenitud en vuestras mentes. Esto es similar a la creación, porque al aumentar, unifica y al extender, integra. Crees en aquello que proyectas. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. Sin embargo, el contenido de lo que proyectas en este mundo es muy diferente de lo que extiendes en la realidad, porque los pensamientos que la proyección gobierna son muy diferentes de los pensamientos en el reino. Las leyes se deben adaptar a las circunstancias si han de mantener un orden. La característica más notoria de las leyes de la mente, tal como opera en este mundo, es que al obedecerlas, y yo te aseguro que debes obedecerlas, puedes llegar a resultados diametralmente opuestos. Esto se debe a que esas leyes se ajustan a las circunstancias de un mundo que cree en resultados diametralmente opuestos. Las leyes de la mente gobiernan los pensamientos y tú en verdad respondes a dos voces que están en conflicto. Has oído muchos argumentos a favor de las libertades, que ciertamente habrían significado libertad si los hombres no hubieran decidido luchar por ellas. Esta es la razón por la que perciben las libertades como si fueran muchas en vez de una. Pero el argumento subyacente a la defensa de la libertad es perfectamente válido. Y como es un argumento cierto, no debieras luchar por la libertad, sino que debieras ponerte de su lado. Los que están en contra de la libertad creen que su resultado los perjudicará, lo cual no puede ser cierto. Mas los que están a favor de la libertad, aunque estén equivocados en la forma como la defienden, están a favor de la única cosa en este mundo que es verdad. Siempre que alguien sea capaz de escuchar con imparcialidad a las dos partes de cualquier asunto, tomará la decisión correcta. Y esto es así porque él ya tiene la respuesta. El conflicto ciertamente se puede proyectar, pero para que eso ocurra, primero debe haber sido intrapersonal. El término intrapersonal es un término del ego, porque personal implica de una persona, no de otras. Interpersonal está sujeto a un error similar, porque implica algo que existe entre individuos diferentes.
Cuando hablamos antes de la naturaleza extremadamente personal de la revelación, continuamos inmediatamente esta declaración con una descripción de los resultados inevitables de la revelación en términos de compartir. Una persona se concibe a sí misma como separada, en gran parte porque se percibe a sí misma limitada por un cuerpo. Solo percibiéndose a sí misma como una mente puede superar su sentido de separación. Entonces es libre de usar términos como intramental o intermental, sin verlos como diferentes y en conflicto, porque las mentes pueden estar en perfecto acuerdo. La ley que prevalece en el interior del reino fuera a él se ajusta y se expresa como: crees en aquello que proyectas. Esta es la forma en la que se enseña fuera del reino. La enseñanza es obligatoria debido a que es esencial aprender. Esta formulación de la ley implica claramente que aprenderás lo que tú eres de lo que has proyectado sobre otros y por lo tanto de lo que crees que ellos son. En el reino no hay enseñanza ni aprendizaje porque no hay creencias. Tan solo hay certeza. Dios y sus hijos en la certeza de la existencia conocen que eres lo que proyectas. Esta otra formulación de la ley no está adaptada en absoluto, porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley de crear por medio de ella, y sus hijos, que crean igual que Él, la siguen gustosamente, conociendo que el incremento del reino depende de ella, tal como sucedió en su propia creación. Las leyes deben ser comunicadas para que sean útiles. En efecto, deben ser traducidas para aquellos que hablan un idioma diferente. Pero un buen traductor, aunque debe alterar la forma de lo que traduce, nunca cambia el significado. De hecho, todo su propósito es cambiar la forma, de modo que se conserve el significado original. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para quienes no las entienden. Tú no podrías hacer esto por ti mismo, porque las mentes en conflicto no pueden ser útiles a un único significado y por lo tanto cambian el significado para preservar la forma. El propósito del Espíritu Santo al traducir es naturalmente justo el opuesto. Él traduce únicamente para preservar el significado original de todos los sentidos y en todos los idiomas. Por ello, rechaza que las diferencias formales sean significativas y enfatiza siempre que esas diferencias no importan. El significado de su mensaje es siempre el mismo y lo único que importa es el significado. La ley de la creación de Dios en su forma perfecta no implica el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. La extensión de la verdad, que es la ley del reino, radica únicamente en el conocimiento de lo que es verdad. Esta es tu herencia y no requiere ningún aprendizaje en absoluto, mas cuando te desheredaste a ti mismo, te volviste aprendiz. Nadie cuestiona la íntima conexión que existe entre el aprendizaje y la memoria. El aprendizaje es imposible sin la memoria, porque no puede ser consistente a menos que se recuerde. Esta es la razón por la que el Espíritu Santo es una lección en recordar. Ya dijimos antes que Él enseña a recordar y a olvidar,
pero el aspecto del olvido es solo para que el recuerdo sea consistente. Olvidas para recordar mejor. No entenderás sus traducciones mientras escuches a dos maneras de interpretarlas. Por lo tanto, debes olvidar o renunciar a una para poder entender la otra. Esta es la única manera en que puedes aprender consistencia, para que finalmente puedas ser consistente. ¿Qué puede significar? ¿Qué puede significar la perfecta consistencia del reino para los que estén confundidos? Repito, ¿qué puede significar la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Debe ser evidente que la confusión interfiere con el significado y por lo tanto impide que el alumno lo aprecie. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Este significado viene de Dios y es Dios, puesto que también es lo que eres tú, lo compartes y lo extiendes tal como hizo tu Creador, Dios Padre. Esto no necesita traducción porque se entiende perfectamente, pero sí necesita extensión, porque significa extensión. La comunicación aquí es perfectamente directa y perfectamente unificada. Carece por completo de todo tipo de tensión, conflicto, porque en ella nunca se introduce nada discordante. Por eso es el reino de Dios, le pertenece a Él y por lo tanto es como Él. Esa es su realidad y nada puede afectarla. Que así sea. Continuamos en el siguiente vídeo para hacerlo más ameno y que se integre cada palabra en nuestro corazón, para que podamos recordar